tema del día de hoy es aprendamos a caminar en el Espíritu. Y tiene un subtema, dice, cuando la carne quiere dividir, el Espíritu nos enseña a restaurar. Cuando la carne quiere dividir, el Espíritu nos enseña a restaurar. Amén. Entonces siempre la carne busca el morbo, le gusta el chisme. No le gusta el chisme, pero lo entretiene y se sienta a tejer mientras lo escucha. Entonces, eso hace el chisme siempre. A la gente dice, no me gusta, pero me entretiene. Pero ¿sabe algo? El espíritu le pone un stop. Porque la carne y el espíritu no van absolutamente en nada parecido a ningún lugar. No entran por la misma puerta, no duermen en la misma cama, no se arropan con la misma sábana y no usan el mismo aire porque no pueden respirar los dos el mismo aire al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el espíritu pone las cosas en su justa dimensión. Entonces, en el libro de Gálatas capítulo 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad donde en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? De la carne. Porque la carne es incómoda, amados hermanos, es incómoda dominarla. Muchas veces nosotros entendemos que, pero cuando tenemos estos ojos puestos en la cara, como Dios lo hizo, como parte del cuerpo, y se nos van los ojos en cosas que no tienen que irse. Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la gente muchas veces piensa, cualquier cosita, eso no es nada, eso es una mentirita, eso es una canita al aire. No, eso no es así. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ves que como que están en un ring de boxeo, tú me das y yo te doy, pero el espíritu siempre va a vencer, porque el espíritu no lo vence nadie. El Espíritu de Dios jamás será vencido. Amén. Porque tampoco fue vencido Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Aquellos que pensaron que lo mataron, que lo crucificaron, pensaron que se habían coronado y llevado la victoria. Pero nuestro Señor Jesucristo murió con un propósito para levantarse y reinar por siempre y para siempre, eternamente. Amén. Entonces, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Se oponen entre sí, estos se oponen, hay una lucha a cuartel en nuestros pensamientos. La primera pelea que tenemos es, hay un libro por ahí que se llama La Batalla de la Mente, y es aquí donde comenzamos nosotros a si lo hacemos, no lo hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos, si me voy o me quedo, si me escondo, si echo la canita de aire, si me arrepiento. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que cuando somos atraídos y seducidos lo hacemos por nuestra propia concupiscencia. Ni Satanás, que Jehová lo reprenda, ni el Señor te impulsa a hacer nada negativo. Tú lo haces porque tú quieres al final, porque es tu deseo. Y entonces en esa lucha tú tienes que saber que al final, cuando cometes el pecado, dice la palabra que una vez cometido el pecado da la muerte. Y eso es lo que debemos evitar. ¿Por qué? No es que te va a morir de una vez, pero vas a tener una muerte espiritual que es peor que estar vivo sin tener vida en Cristo. No es una amenaza. No lo es. Sino que es una realidad para los cristianos, para los hijos de Dios, para los que viven buscando al Señor, para los que anhelan buscar al Señor y para los que realmente en un momento determinado llegan a la iglesia y la palabra le va trabajando, le va tocando su conciencia. En un momento determinado dice, es cierto, es verdad. Para eso es la palabra. Solamente yo estoy encargado de soltar la semilla para que caiga en la tierra. Pero Dios es el quien convence de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Entonces, hemos tratado varios temas. Cristo no consiste solo en esfuerzos humanos tratando de cambiar comportamientos externos, sino en permitir que Cristo transforme la naturaleza interior. No somos nosotros, por nuestra propia lucha, que logramos realmente vencer nuestra naturaleza interior. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, nos dará la fuerza, la sabiduría y la dirección para poder vencer eso que nosotros constantemente luchamos. Primero, entendimos que Cristo no viene solamente a corregir conductas, sino que viene a resucitar corazones muertos. Nosotros, dice la palabra, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios vino ¿qué? A resucitar esos corazones que estaban en un momento determinado lleno de pecado, lleno de envidia, lleno de maldad. Y lo vamos a ver ahorita desglosado un poco más adelante. Y vamos a ver una lista que dice cosas semejantes, que ustedes no van a creer lo que viene después de las cosas semejantes. En el libro de Gálatas, capítulo 5, ustedes lo van a ver, mis amados hermanos, porque me llamó tanto la atención que yo dije, ¿cuáles son esas cosas semejantes? Y me agradó, y la vamos a ver ahorita un poco más detalle.
Entonces, luego vimos que somos llamados a dejar la vieja naturaleza. Es como que, no, tienen por ahí, audiovisual, tiene por ahí lo que pusimos para los que no estaban acá, la vieja naturaleza del domingo antepasado, de como la figura. Amén. Miren esa vieja naturaleza que vive en nuestra vida, cómo la vamos dejando y al final cómo se libera. Es porque hay una decisión de Dios en nuestras vidas cuando nos llama y tenemos esa gracia del Señor, ese favor inmerecido en nuestra vida, esa benevolencia, ese amor, esa bondad de Dios sobre nosotros que fluye como un río extraordinario, que nosotros entendemos cuando recibimos la gracia que debemos de seguir castigados, trabajando con el sudor de nuestra frente y que todo lo que hacemos es como si fuera una mente transaccional que debe pagar por lo que hace. ¿Se acuerda de ayer, don Nelson? Excelente, sé que se acuerda. Y los muchachos que estuvieron con nosotros en el grupo de caballeros, porque en el grupo de caballeros todos son muchachos. Allí no hay viejos. Todos son muchachos, todos son entre mi edad y menores que yo. Si yo tengo, y yo sé que las mujeres siempre se cuelan, así son las damas. Pero yo le creo, porque por ahí salió una hormiguita. Sí. Yo le creo. Como decía el espagueti, si lo dijo Amadeo, yo lo creo. Llegamos a una verdad necesaria. Dice, no basta despojarnos con el viejo hombre, debemos aprender a caminar en el Espíritu. Señor, te doy la gloria por tu palabra. Amén. Porque si no aprendemos a caminar en el Espíritu, la carne volverá ¿a qué? A tomar el control. Si no aprendemos a vivir en el Espíritu, nosotros creemos que yo no vengo el domingo a la iglesia porque tengo un compromiso. No vuelvo el otro domingo porque hay otro compromiso. ¿Sabe lo que está pasando? La carne vuelve a tomar el control cuando nosotros dejamos de congregarnos. Pero obligado que yo tengo que ir a la iglesia. No obligado, si usted quiere. Pero en mi deseo, en mi corazón, cuando yo aprendí a ir a la iglesia, desde que confesé a Cristo, cuando aprendí y recibí al Señor en mi corazón, he tratado de nunca faltar. Falté el domingo porque normalmente uno es obligatorio, a través del concilio también, tomar vacaciones una vez al año. Y nosotros no la tomamos, nosotros tomamos algún día, escogemos un día por compromiso familiar o lo que sea, y ahí lo mezclamos y lo tomamos. Pero es necesario que la persona tome vacaciones porque hay agotamiento también. ¿Ven? Entonces, pero esa reincidencia de que el pastor no vino este domingo, no vino el otro, a menos que el pastor esté en una gira internacional, que gloria a Dios por eso, bueno, pues entonces hay alguien que suple en la casa, pero no porque el pastor está descansando, sino que está ensanchando el reino a través de la palabra. Entonces no podemos dejarnos llevar de ese cuentito, porque cuando comenzamos a vivir de nuevo en la carne, la cosa sí que se nos complica otra vez. Entonces, vivir una vida nueva en Cristo no es solamente asistir a la iglesia, servir un ministerio, o porque yo adoro, porque no es solamente eso. Mire, una de las señales más evidentes y profundas de esa vida nueva es cómo respondemos cuando la carne quiere dividir. ¿Cómo respondemos nosotros en nuestro interior cuando la carne está presta siempre a dividir? Porque vimos ahorita en el libro de Gálatas que la carne y el espíritu no ligan en nada, es como el agua y el aceite, no se van a mezclar nunca. Entonces esa cizaña que vive dentro de nosotros como ser humano, tenemos que aprender a apagarla, apagar ese fuego. Tenemos siempre que tener el extinguidor presto para echarle a esa cizaña que quiere levantarse y que quiere meterse por abajo y crecer. Y hay que esperar que crezca muchas veces y arrancarla. Y la cizaña muchas veces se sienta entre nosotros alrededor y comienza a carcomernos la mente y el corazón. Y cuando nosotros no estamos basamentados en la palabra, cuando no tenemos firmeza en la palabra y cuando sabemos que Dios es quien nos llamó, nos vamos a deslizar. Le va a pasar como el salmista Asaf. Lo único que el salmista Asaf, la diferencia, era que conoció en un momento determinado de la palabra, volvió a él y dijo: por poco me desvío hasta que entré en el santuario. Pero el que está débil, si no se alimenta, no va a entrar en ningún santuario. Le va a hacer caso al rumor y se va. Y entonces tenemos que estar cimentados en la palabra. Por eso debemos prepararnos también, no en exceso, pero siempre conocer lo que la palabra quiere decirnos. Entonces, ¿por qué? Porque hablar de amor, oiga bien, hablar de amor es tan fácil cuando todos estamos de acuerdo.
Cuando todos estamos de acuerdo, si vamos allí, mira, nos vamos allí, vamos a necesitar 500 pesos. Yo pongo 250 y tú pones 250. No lo vaya a pasar como con mi amigo Rolando, que cuando yo andaba en el mundo, salíamos un grupo, íbamos a los lugares donde uno iba y a la hora de pagar la cuenta le decía, vengo ahora, voy al baño. Y nos esperaba afuera. Hasta que un día tuvimos que hablar con ella, la tercera vez que lo hice, y dije, oye Rolando, tú pones tu cuarto, tú no bebes nada. Sí, porque ese es el negocio, hay que ser claro. Entonces, en el Señor, ni frío, ni calor. Ah, porque lo tibio que hace Dios. Entonces, si usted no pone su parte, Dios va a ubicarlo. Y eso es así, ese es el negocio también. Si usted no pone lo que tiene que aportar, porque no es que usted lo va a hacer todo. Bueno, donde Dios no puede, donde Dios no tiene que llegar y la parte que le corresponde a usted, Dios no va a entrar. Ahora, Dios va a entrar a donde usted no puede, porque para Dios nada es imposible. Amén. Entonces, es fácil hablar de unidad cuando nadie nos contradice, de madurez cuando nadie nos hiere y de fruto del Espíritu cuando no hay presión. Pero cuando hay presión, usted puede tener todos los frutos del Espíritu y se le va a olvidar todito. Ese hermano me está volviendo loco. Cuando me vuelva a hablar la próxima vez, mira, yo le voy a cantar su 3,60 o su 8,90, porque ya me tiene cansado. No, ahí cuando se comienza a manifestar eso, es que tenemos que entender si estamos bajo la carne o si estamos bajo el Espíritu. Porque tenemos que tener capacidad de aguante. Hay gente que viene aquí a la iglesia, y yo lo amo en el cuerpo en perfecto amor de Cristo. Pero cuando Él tiene tiempo, viene. Pero yo te amo. Y tú lo sabes que si yo no estoy guapo contigo, yo te amo en perfecto amor de Cristo. Y la gente se pone contentísimo cuando lo ve. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente te ama. Porque Dios te ama y tiene algo bueno para ti. Esto yo no estoy diciendo ni que para bochornarlo, no, porque si yo quiero decírselo, lo llamo a la oficina y hablo con él. Claramente, pero se lo digo porque lo amo. Y él comenzó a llegar aquí y muchas veces no lo vemos, pero a veces lo vemos como Cristo. Porque estaré un poco de tiempo con ustedes, pero luego no estoy. Pero queremos estar bastante. Y sabemos, mira, lo vamos a poner, lo vamos a poner, mi amor, te estoy dando mucho trabajo hoy, pero tú me vas a perdonar. Lo vamos a poner en el ministerio de intercesión para que el Señor sea lámpara a sus pies y lumbrera su camino. Y que le quemen los pies los domingos para que venga a la casa. Y que sienta refrigerio del Señor en los pies cuando llegue aquí. Amén. Amén. En la palabra, el libro de Hechos 15, 37, 39, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una disidencia, tuvieron un pequeño roce. Porque el apóstol Pablo decía, no quiero a Marcos porque no nos acompañó en el viaje misionero y yo no lo quiero ahí, pero Bernabé dijo, si yo me lo llevo. Entonces, cuando hay diferencia en el ministerio, pero en un momento determinado que puede ser de una manera extraordinaria, porque vemos en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo 4:11, ya aparece el apóstol Pablo reconciliado con Marcos. Entonces, nosotros no podemos estar guardando rencor en nuestro corazón con un hermano. Jamás en la vida. Aunque el hermano esté presente o no esté presente porque se haya ido, nuestro corazón siempre tiene que estar presto para amar. Nuestro corazón siempre tiene que estar presto para tender la mano al hermano que necesita. Eso de usted irse de un lugar y cerrarse la puerta y que si usted ve a un hermano se agacha porque si usted tuviera un revólver, no, así no, ese no es el amor de Cristo. Si Cristo nos hubiese amado así, hace tiempo que no estaríamos en esta tierra. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:11? Para que lo escuchemos de sus propias palabras. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Hubo una reconciliación o no hubo una reconciliación? Entonces, eso de estar de pleito, divisiones, contiendas, disensiones, ira, celo, y por aquí, y eso son tonterías en el cuerpo de Cristo que tienen que ser subsanadas, porque el cuerpo de Cristo tiene que permanecer unido para poder tener expansión en la obra de Dios. Entonces, miren, la división, una definición personal de este servidor. La división es una obnubilación del ser humano cuando en un momento de superioridad o enfado se ofusca y se sale de contexto buscando cualquier pretexto para disentir
culpando a otros de la causa, siendo él mismo su propio problema. Y eso le pasó en ese momento al apóstol Pablo. No quería ir con Marcos, pero después dijo, tráelo porque me es útil para el ministerio. ¿Y qué escribió el apóstol Pablo? Prácticamente el Nuevo Testamento. Muchas partes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que por la causa de Cristo debemos estar de acuerdo en el desacuerdo. Por la causa de Cristo tenemos que estar de acuerdo en el desacuerdo. Entonces, la verdadera vida nueva se revela cuando hay conflicto. Dirá, ¿cómo, pastor? Sí, porque cuando viene el conflicto es que vamos a tomar si realmente nosotros tenemos una vida nueva. Si ese fruto del Espíritu está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay conflicto es que se revela esa naturaleza y esa verdad. Entonces, ya que caminar en el Espíritu es permitir que Cristo gobierne mis reacciones, mi forma de ser, mi interior. Eso es caminar en el Espíritu. Que cada vez que tengamos una situación que es incómoda para nosotros, entonces realmente permitir que esa vieja naturaleza sea echada a un lado y que la nueva naturaleza en Cristo sea la que nos abra la boca para dar la respuesta. Entonces, no podemos hablar de vida nueva mientras seguimos respondiendo por la vieja naturaleza. Vamos a ver algunos puntos, les prometo que van a ser cortos, porque aunque sé que tenemos mucho compromiso, la palabra no puede dejar de predicarse. Amén. No hemos empezado porque vamos a predicar. Punto número 1, no se preocupen que son pocos. Vida nueva no se vive en la fuerza de la carne. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La victoria sobre la carne no es reprimiendo conducta, es dependiendo del Espíritu Santo. Reprimo ahora, me quedo trancado, me quedo así. No, es permitir que no reprimir eso, sino poderlo transicionar con el Espíritu Santo. Entonces, creyentes intentando vivir una vida cristiana con esfuerzo humano, estamos luchando en vano porque nosotros mismos no podemos controlarnos. Si no tenemos ese dominio propio, si no dependemos del Señor, absolutamente nosotros no vamos a poder hacer nada. Se arma un bochinche en la casa entre los esposos. Uno de los dos tiene que tener más sabiduría que el otro. Tiene que hacerlo así, porque si no, cada quien da la espalda y abre su gaveta, la que le corresponde, y comienza a echar hasta una maletica a su esposa y por ahí se va. ¿Cuántos matrimonios no ha habido así? Muchísimos. ¿Quién no lo ha pensado? Mucha gente. Cualquiera. Yo no voy a decir que estoy exento de no haberlo pensado, pero hemos tenido que madurar, porque para mantener un hogar hay que tener la dirección del Eterno. Entonces, cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estamos caminando con fuerzas que no son nuestras. Estamos caminando cansados y estamos tirando a 1000 millas de ninguna parte. Siempre vamos a quedarnos en el mismo lugar. Por más que nademos, nos quedamos en la orilla. Y entonces, la ayuda del Espíritu Santo es independientemente de cualquier cosa, lo que nosotros necesitamos. Amén. La vida en el Espíritu, la vida nueva se sostiene caminando en el Espíritu, y la carne se vence con una vida rendida al Espíritu Santo. Si yo no me rindo al Espíritu Santo, esa ira y ese fuego interno, esa cizaña interna va a terminar enfermándonos a cada uno de nosotros, o a aquellos que le permitamos tener eso dentro de nosotros. Hay un momento que el corazón no va a aguantar más, la mente no va a aguantar más, y de repente, ¡pum!, un infarto. ¿Por qué? Porque no pudo aguantar. Caminar sin Cristo no es vida. Amén. Segundo punto, la carne siempre se manifiesta en las relaciones. Y aquí es que viene el punto que le estaba hablando. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren, yo me tomé ese tiempo y conforme a lo tengo aquí escrito, la palabra vacía de aquí, la fui poniendo en un número cada uno de ellas. Miren, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo le puedo preguntar a ustedes ahí, cualquier pensamiento de esa obra de la carne, usted me diga, la orgía, ¿en qué número está? Y yo se lo voy a responder porque está enumerada aquí.
porque me llamó la atención. Me llamó la atención. Y la orilla es la número 17. Pero después de orilla dice, y cosas semejantes. Y me llamó la atención, y digo yo, porque yo siempre he leído, y cosas semejantes, y cosas semejantes, y cosas semejantes. Y uno comienza a pensar y a darle rienda suelta a la mente, y cosas semejantes, y cosas semejantes. Digo yo, vamos a investigar un poquito más. Vamos a llevarle a la iglesia un poco más de conocimiento, que no sea lo mismo de cosas semejantes. ¿Y sabe qué apareció en la lista? Como 12 cosas adicionales. Mire las cosas semejantes. Mentira habitual y engaño. Fraude y corrupción. Codicia y avaricia desmedida. Chismes y calumnias que destruyen a otro. Ve ahí que la gente comienza a tejer y a bordar porque le entretiene el chisme. Entonces dice, mire, odio persistente y deseos de venganza, violencia verbal o física, racismo y discriminación, abuso de sustancias que esclavizan a la persona, inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas, prácticas ocultistas o espirituales contrarias a Dios, divisiones intencionales dentro de la iglesia, orgullo arrogante que desprecia a los demás. Esos son prácticamente parte de las cosas semejantes que dice la palabra, que son también obra de la carne. Si las sumamos todas, las 17 y las 12 nos dan 29. Y el fruto del Espíritu. Y nosotros vivimos batallando con todas esas cosas ahí, porque muchas veces nos agrada seguir en ese territorio. Nos agrada estar metido ahí, arroparnos con ella, acurrucarla, ponerle una almohada aquí, otra aquí, una aquí. Y arroparnos y emancipar eso ahí. No, hermanos, tenemos que cambiar. Muchas veces pensamos que las obras de la carne son solamente pecados visibles o escandalosos. El apóstol Pablo menciona varias actitudes que destruyen las relaciones y son enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidia. Esto no muestra algo importante. La carne no solamente contamina la vida personal, también contamina la vida del cuerpo, porque dice la palabra que somos muchos. Si somos miembros de un cuerpo, el ojo, esto, pero cuando lo lleva a la iglesia, porque la comparación del apóstol Pablo del cuerpo es llevándolo a la iglesia lo que somos. Y cada quien conforma una parte importante del cuerpo de Cristo. El pastor predica, pero otro evangeliza, pero otro es maestro, el otro enseña. El otro hace diferentes tipos de cosas y cada uno de nosotros que hacemos diferentes tipos de cosas somos parte de ese cuerpo importante que camina junto, que ve junto, y aunque estemos en el desacuerdo, estamos en acuerdo por la causa de Cristo. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Caminar juntos independientemente de lo que sea, aunque hay desacuerdo por la causa de Cristo, nos ponemos de acuerdo. Entonces, la carne dentro de una iglesia se manifiesta cuando iniciamos con comparaciones y formamos grupos aparte que los pastores no saben, porque la mayoría de las veces la gente dice, esos pastores se la creen que se la están comiendo. No estamos comiendo. Hay miembros sentados en la iglesia que están haciendo cizaña dentro de la iglesia y los pastores ni siquiera saben lo que está pasando. Lo sabe cualquier miembro primero que los pastores. ¿Sabe dónde están los pastores? Allá en Belén. Porque no saben nada. Muchas veces nos sorprende la ola cuando nos golpea. Y eso es parte de eso. Competir por posiciones. En el cuerpo de Cristo no se compite por posiciones. Porque Cristo te asignó una tarea y esa tarea es tuya. Aunque se levante quien se levante. Eso es así, hermanos. Eso es así. Por eso nosotros decimos, oasis de restauración es la iglesia de las oportunidades. Y todos los que son miembros aquí lo saben, que no miento y que ella tampoco miente. Amén. Entonces, murmurar, disfrazándolo de preocupación, hermano. En el libro del número 12, sabemos lo que le pasó a María. Comenzó a criticar a su hermano Moisés con Aarón. Y dijo, Señor, pero ven acá, ¿y por qué? ¿Y por qué Aarón? ¿Y por qué Aarón tampoco no le dio un leprazo? Porque también estaba... Sí, porque uno se preocupa por la gente, ¿verdad? Dice, solo María le dio lepra. Porque fue ella que llevó el chisme al corazón de Aarón. Y Aarón se dejó, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, se dejó poner
Esa cacarita ahí. Y entonces el Señor lo que es la gracia y la misericordia. Porque hubo una intervención extraordinaria. Y María se quedó, sí, se salvó, pero quedó fuera 7 días. Si no aprendió en esos 7 días, hay hermanos que tienen 50 años y no aprenden. Pero lamentablemente es así. Entonces, exagerar los errores de otros, dejar de servir por heridas no sanadas, eso genera división. Y el Espíritu Santo no solo mira lo que decimos, Él mira desde dónde lo decimos. No solamente lo que decimos, eso salió de su boca y pum, pues no se controla. Pero desde dónde lo dice, el Señor lo ve. Y el Señor es el único juez justo. Por eso cuando la gente se levanta, yo he tomado la opción. Por ahí había una señora que decía, yo me pongo mi traje de molondrón o de mantequilla y a mí me resbala. Y usted tiene que copiar lo bueno, dice el apóstol Pablo, toma lo bueno y desecha lo malo. Si ella decía, yo me pongo un traje de molondrón cuando estaba bajo esa presión, cuando nosotros somos probados por el Espíritu, cuando viene el conflicto, que ahí es que somos probados, entonces tenemos que vestirnos de ese traje de molondrón o de mantequilla para que todo lo que digan de allá te resbale. Porque la palabra dice, ríete cuando hablen mal de ti, mintiendo. Amén. Entonces, tenemos que prepararnos en la palabra para saber cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen esas flechas, esas saetas que se disparan de día con fuego para confundirse. Tenemos que tener ese traje porque si no la vemos, el traje la hace. O también ponernos las armaduras, la armadura del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quería despertar María? Celo, contienda y división entre sus propios hermanos, pero no pudo lograrlo. Porque la carne y el Espíritu, y esa intervención del Espíritu Santo ahí, cuando habló claro, vengan, los 3 vengan acá afuera. Y él le dijo lo que él quería. Cuando yo quiero hablar, yo hablo con él. Y ahí se acabó el problema. Entonces el punto 3, caminar en el Espíritu es responder diferente al conflicto. Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. En amor. Mira cómo lo digo. En amor, tenemos que sentirlo. Soportándonos los unos a los otros. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, en la paz. Por eso tenemos que estar de acuerdo aunque hayan conflictos, porque así no se va a manifestar el Espíritu Santo. Y todos queremos una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Todos queremos ser sanos, todos queremos recibir la bendición, todos queremos prosperar, todos queremos que se ensanche la iglesia. Y entonces, en la unidad y guardando el vínculo de ese amor en la paz del Señor, se expande la congregación. Entonces, significa que caminar en el Espíritu no es evitar todo conflicto, es aprender a enfrentarlo con el carácter de Cristo. Los conflictos van a estar siempre, no vamos a estar exentos de ellos, ni aquí, ni en la casa, ni en la calle mucho menos. Es saber enfrentarlo con el carácter de Cristo. Entonces, una persona espiritualmente madura no es la que nunca se molesta, es la que no permite que su molestia sea el detonante para responder como no debe. Es que me corrijo, me aguanto y cuando encuentro el momento oportuno, pues, ven acá. Eso que tú dijiste no es así. Pero tengo que hacerlo en amor y tengo que madurar espiritualmente en el carácter de Cristo. No es que nunca podemos sentirnos heridos, no es eso, es que llevamos esa herida ante el Señor antes de convertirla en un odio, en un chisme, en una contienda, en un recelo, en un problema que explote, que no haya quien pueda aguantar y apagar ese fuego. Es primero someterlo, mi carácter al Señor, es irme en oración. Y es lo que nosotros como cristianos en estos tiempos menos estamos haciendo. Porque cuando estamos recibiendo el golpeo, lo que queremos es llamar de una vez para
para decir, ¿qué es lo que tú estás diciendo de mí? No, no es eso. Deje que se baje la marea. Y entonces usted analice en oración, pida en oración la dirección que el Señor le va a dar. Porque cuando Dios da una dirección, el contrario jamás se podrá resistir. Jamás se podrá resistir. Porque si el que levanta el rumor, el chisme, la contienda, tiene conocimiento de la palabra, cuando usted lo golpee con la palabra, se va a tener que callar y va a tener que admitirlo. Pero es así. Mire, hay silencios que no son mansedumbre, son resentimientos guardados muy adentro. Entonces, ¿qué hacen? Corroen, enferman y matan. Por eso le dije ahorita, eso que guardamos ahí adentro, de repente, en un momento determinado que no aguantamos más, por todas las cargas que se tienen, se explota y ahí viene y el corazoncito deja de latir. Y hay que tener mucho cuidado porque en este tiempo de calor las cosas se alteran demasiado. Tenemos que vivir, como dice una gente por ahí, hacer hormiguita, bajito. Amén. Entonces, usamos la palabra que no son de valentía, que son de la carne descontrolada. Somos como carretas de insulto cuando nosotros nos dejamos llevar de esa ira o de esa obra de la carne. Parecemos carretas diciendo palabras por ahí. Y es la razón por la que necesitamos la presencia, la compañía constante del Espíritu Santo. Porque si no nos acompañamos de la presencia del Espíritu Santo, siempre vamos a parecer esa carreta que va delante de los caballos, no los caballos tirando la carreta. ¿O usted ha visto alguna vez la carreta jalando los caballos? No, los caballos jalan la carreta. Por eso yo tengo que ir siempre en un tono pausado, porque eso muchas veces nos altera, herimos y muchas veces no hay vuelta atrás. Entonces, por eso tenemos que aprender a aplicar Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y mire cuándo. Dice cuándo hablar y cómo hablar, callar, corregir, esperar y restaurar. Todo tiene su tiempo. Tiempo de tirar piedras, de esparcirla, luego de tirarla, tiempo de callar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. No hay una alteración absolutamente en nada. Y si comenzamos a guiarnos por la palabra, vamos a tener resultados excelentes, porque este es el mejor manual de vida. No ha habido otro manual que lo supere. Lo que han venido mucho es hacer coaching en estos tiempos. Y muchas veces usan un versículo bíblico para ellos apoyarse y ser coach. Dice, ese es un pastor, un predicador. No, no es pastor. Pastor es que predica la sana doctrina. El coaching habla de un versículo bíblico, hace un extraordinario movimiento para que tu emoción en un momento determinado se mantenga bien alta. Pero cuando lo que te dijo se aplacó y vino algo que ya no funcionó, entonces se fue absolutamente todo. Amén. La vida nueva no se prueba cuando todos me tratan bien, sino cuando tengo razones valederas para reaccionar y aún así decido obedecer al Espíritu. Algo extraordinario, Cristo en la cruz, Cristo camino a la cruz, Cristo en el Sanedrín, Cristo en todo momento, porque tuvo la oportunidad de reaccionar. Y créanme, ¿qué digo en un momento? ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre no me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero sabía lo que vino. Entonces supo tener dominio. Ay, pero él era Dios, pero 100% humano. Y esos golpes que recibió, fue en el cuerpo humano que lo recibió. Fue siendo humano que lo recibió. Esa cruz que llevó, ese madero que llevó, que cargó, era herido, pero por cada una de nuestras rebeliones. Era molido, pero por cada una de nuestras culpas. ¿Quién oirá? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Ese Cristo que fue anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, fue ese Cristo que fue a la cruz del Calvario, llevó el madero, lo colgaron en él, lo clavaron en él, y estaba haciendo en la carne, porque ustedes lo vieron, lo que se escribió aquí. Muchos hemos visto la película, la real película que más se asemeja, no la que fue totalmente como es, porque cuando el productor Mel Gibson dijo, al final me quedé corto de lo que él había recibido, y de ahí en adelante ese hombre ha sido diferente en el Señor. Amén. Así que tenemos que estar expectantes cuando venga la segunda parte, ¿verdad? Se viene ahora, creo que este año, el Señor le dé vida y salud para que pueda estrenarla.
Entonces podemos parecer muy espirituales cuando todo está absolutamente tranquilo, pero cuando el conflicto gobierna en nuestro interior, la cosa se altera, se disparan las alarmas, los relojes, los sensores, todo. Viene un calentamiento en el cuerpo, se altera la presión, nos ponemos nerviosos, incómodos, y lo que queremos es, comenzamos, que no sabemos cómo nos vamos a controlar, esperando que se acabe el culto, porque cuando salgamos allí, yo sí que les voy a decir la verdad. Yo sí que los voy a poner en su puesto. Eso es verdad. Y eso no es así. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. Y usted coja por otra vía, no le caiga atrás, coja por otra vía, que si se le pincha una goma va a decir que fue por su culpa. Entonces, tenemos que aprender a bajar nuestro control. Otro punto, el Espíritu nos recuerda que somos un cuerpo, no individuos aislados. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Eso lo dije ahorita y se lo digo por la palabra. Somos un cuerpo extraordinariamente formado por Cristo. Cuando Dios hizo el hombre del polvo de la tierra y sopló el Ruach de Dios, dice la palabra en el libro de Génesis, y fue el hombre un ser viviente. Y luego en 1:31 dice que Dios todo lo que había creado fue bueno y en gran manera. A Dios no se le escapó nada. Cada uno de los órganos del ser humano está en el lugar que Dios determinó que fuera y todos están ahí. Todos están ahí y funcionando, gracias a Dios, mecánicamente bien. Fíjese que cuando a alguien le quitan alguna parte del cuerpo ya no es igual. Ya no es igual. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el cuerpo. El Señor hizo el cuerpo perfecto. Perfecto. Entonces, ese cuerpo de Cristo tiene que caminar sincronizado. Totalmente sincronizado. Donde va la cabeza, ahí van los otros miembros. ¿Usted cree que la cabeza puede ir para allá y la otra parte del cuerpo para acá? No. Es todo sincronizado. Entonces, no somos un grupo de personas que nos reunimos por costumbre. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es o que somos muchos miembros. Independientemente de la silla que usted ve vacía ahí, aquí hay mucha parte, porque dice la palabra que donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Y Jesús, en Juan capítulo 8, algo así, cuando habla, dice que es el Padre que da testimonio de mí y yo doy testimonio de mí. ¿Por qué yo doy testimonio de mí? Porque somos dos. Y con eso basta. Para orar, cuando hay dos, está incompleto. Porque Él dice, donde dos o más, estamos completos. Y somos un cuerpo que estamos orando por un bien común, por una causa común. Expandir, ensanchar y traer a otros que no conocen a Cristo, a la vida de Cristo. ¿Saben qué pasa cuando nosotros nos dañamos? Mire, cuando nos despreciamos. Ese desprecio es dañar parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos dividimos, ¿qué pasa? Debilitamos el cuerpo, porque si somos muchos miembros, como dice la palabra que es el cuerpo, pero el desprecio debilita, y lo que se debilita se separa o provoca peso a otro miembro, porque cuando ya hay uno que no está trabajando, el otro tiene que esforzarse. Es como un vehículo. Un vehículo tiene un motor. Y en un motor, vamos a suponer un vehículo con un motor de 4 pistones. Cuando un pistón se resiente, el vehículo con 3 va trabajando forzado. Porque el otro, el hermano, el paralelo, el compañero, el amigo, el que va en línea, el que va al lado, no está funcionando bien. Entonces, cuando despreciamos el cuerpo de Cristo, que uno se agacha, entonces el otro tiene que trabajar más fuerte para poder mantener el equilibrio. Si yo, cuando me quito a veces los lentes, que tengo poca visión, me aplican, me tapo un ojo, el otro se carga demasiado y usted lo siente que se carga porque hay un peso interno, y hace lo mismo y es viceversa, porque de un ojo vemos más y de otro menos, pero cuando el que ve más, que está sin el lente, se carga mucho más. Y así es el cuerpo de Cristo, se carga cuando hay división y disensión dentro de su cuerpo. Amados hermanos, esto que estoy diciendo es para que pongamos atención a que la vida en Cristo no es fácil, pero es hermosa. Porque cuando el Señor nos da una palabra y todos la usamos y nos revestimos de ella, podemos caminar juntos
de la mano y en armonía. Aunque yo esté pensando querer hacer otra cosa, pero la causa de Cristo, lo que Cristo dice es lo que yo voy a hacer. No sé si me entienden. Cuando murmuramos, contaminamos el cuerpo. No podemos decir que tenemos una vida nueva en Cristo mientras estamos tratando al cuerpo de Cristo con una mente vieja. La mente vieja tenemos que sepultarla. No es que se hará de la noche a la mañana, pero tenemos que dar los pasos correspondientes para poder avanzar. Porque no podemos quedarnos todo el tiempo aquí atrás y un cuerpo caminando y arrastrando a una gente. Un soldado en la batalla, cuando cae, el compañero viene y lo levanta. Pero cuando un soldado en batalla sabe que está herido de muerte hasta el final, le dice: sigue, que yo aquí me quedo y lleva este mensaje a mi familia. Yo nunca he estado en esa batalla, pero lo he visto en la película. Y sé que recrean algo de la vida real, ¿sí o no? Entonces, muchas veces esas películas están basadas en hechos de la vida real. Y ellos lo dicen: sigue y lleva el mensaje. Lleva esta carta, lleva esta foto, porque la llevaban guardada dentro de su chamaco. Entonces, el cuerpo de Cristo es así. Podemos arrastrar a una gente, podemos arrastrar a alguien a ayudarnos, pero para que se levante. Pero no podemos hacer esto todo el tiempo. Imagínense que yo predique con una bocina de esta aquí, porque mis amados hermanos, yo quiero demostrarles que el cuerpo de Cristo debe andar así. Yo comienzo muy bien, pero ya a los 3 minutos me va a estar haciendo fuerza en la columna y yo no voy a poder aguantarlo. Y bíblicamente lo vemos, Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés, porque cuando había batalla, mientras estaban en las manos de Aarón, de Moisés arriba, el pueblo vencía. Josué en la batalla podía vencer, pero las manos de ese hombre anciano ya se debilitaban. Y cuando él bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder. ¿Y qué decidieron? Aarón de un lado y Hur de otro. Levantaron la mano y eso fue estrepitoso. ¿Pero qué es eso? Trabajo en equipo. Amén. Así es. Trabajo en unidad. Amén. Entonces, la vida nueva cambia la manera en que veo al hermano. Si antes lo veía como competencia, ahora lo veo como parte del cuerpo de Cristo, que Él lo colocó y me puso a mí también para complementar, que somos complemento y no somos competencia. En mi casa yo no puedo tener una competencia porque ella hace una cosa y yo hago otra. Así es el cuerpo de Cristo. Aquí no podemos tener una competencia. Si hay otro que tiene un llamado del pastor, dígalo que el pastor lo va a poner a predicar. Me va a venir bien un fin de semana que yo no predique y descanso. Amén. Y usted va a tener un turno una vez al mes o 2 veces, una vez cada 2 meses. Pero no es para luchar, no es para verme a mí como oposición. Porque le voy a decir algo. Yo tomé mi tiempo esperando. Y como vuelvo y lo digo, no se lo regalo a nadie. Y le voy a decir un testimonio. Cuando yo me fui de donde me fui, yo tuve un conversado con mi papá. Y le dije: Señor, lo que usted me dio, lo que usted puso en mí, ¿usted sabe lo que yo hago? Yo me lo llevo y no se lo dejo a nadie. Por eso yo con eso soy celoso. Porque quien me lo dio fue mi papá. ¿Y usted no atesora de su papá? Yo tengo un reloj de mi papá que se murió, que no me lo pongo, lo tengo guardado ahí, porque era de mi papá. Entonces, si Dios me lo dio, ¿cómo lo desprecio? Si es más que mi padre biológico que estaba en esta tierra. Entonces, si lo percibí como una amenaza, debo entender que Cristo también lo está formando. ¿O acaso no me soportaron a mí? ¿Acaso no hubo alguien que soportó mis errores cuando yo estaba pifiando en el derecho y subía al tribunal y cometía errores? Y me ayudaban. Pero debemos entender que si una herida no se trata, ¿qué pasa? Se infecta. Y un cuerpo infectado se digrega, se daña, se pudre. Tenemos que atender las heridas. Tenemos que atender las condiciones. Porque eso es lo que quiere Cristo en nuestras vidas. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Una ofensa no rendida se convierte en amargura. Entonces la amargura no sanada. Oiga bien, por donde va el problema. La amargura no sanada se convierte en murmuración. Y la murmuración, si no se detiene a tiempo, se convierte en chisme. El chisme es división y es una ecuación diabólica, mis amados hermanos. Oiga cómo comienza la cosa. Pero se va gangrenando y va cogiendo el cuerpo y de repente no hay nada. Y eso es muy peligroso. Por lo cual la división debe ser una división no confrontada
debilita el cuerpo que Cristo vino a levantar. Un último punto, ya casi concluimos. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida nueva. Vimos los 29 enemigos que teníamos allá arriba en la obra de la carne. Tenemos 9 en la obra en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas, las 29 no van para ningún lado. Amén. Contra tales cosas, las 29 se quedaron enterradas, se quedaron sepultadas. Porque Cristo dijo, yo gano, porque yo soy el fruto del Espíritu. Yo amo, yo doy dignidad, bondad, paz, amor, fe, templanza. Yo soy todo eso en ustedes. Amén. Los que se mantienen en comunión con el Señor, aunque tenga circunstancias, tendrán la sabiduría para unificar y salir hacia adelante. Existimos creyentes que deseamos que Dios use nuestras vidas, pero no permitimos que Dios trate nuestro carácter. Y eso sí es un problema. Queremos ser, pero no queremos rendir nuestro carácter a Cristo. Y eso es un problema. Porque cada día tenemos un confrontamiento con esta lucha en el espíritu, en la carne. Amén. Una vida nueva no solo se exhibe o se nota o desde el altar o en el altar. Uy, pastor, cuídese. No se nota solamente desde el altar, fuera del altar. Pastor, cuídese que eso es suyo. Eso no es de nadie más. Eso es suyo. Cuídese. Entonces, ¿por qué? Porque se nota en la manera que tratamos el cuerpo. No solamente ver al hermano aquí el domingo, ay, Dios te bendiga. Qué bueno verte el domingo. Pero si te veo en la calle, me debió para no dar una bola al hermano. Yo lo que sí soy claro, yo digo, yo voy a tal lugar, usted va, se va conmigo. No, y se lo digo antes porque diga, ay no, yo no voy por ahí. No, mira, yo voy a la 27 de febrero. ¿Tú vas? Sí, nos vamos. Pero para que la gente esté claro dónde yo voy. Pero no podemos hacer eso. Caminar en el Espíritu para la iglesia no es que no tiene problemas, es la que no permite que los problemas gobiernen obras de la carne. Es decir, que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que poner en práctica, amados, para poder mantener el cuerpo de Cristo a flote. Una barca con un pinche abajo, usted la deja hoy flotando y cuando va al otro día a buscarla, dice, me robaron la barca. No está ahí, pero está hundida porque tenía un pinche. Entonces tenemos que ser celosos con eso que el Señor nos da. Ya le tocó el último punto y de aquí no nos vamos porque tenemos otro programa. Dice Gálatas, dice primero el punto, los espirituales no destruyen, restauran. Ay. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el apóstol Pablo dice restaurarle. Lo que sois espirituales. Muchas veces nos creemos tan espirituales que cuando el otro tiene un problema, apártate. Yo no puedo caminar contigo porque estás en pecado. Pero, pastor, usted tiene que decir la palabra. Lo que sois espirituales, restaurarle, no le saque los pies, no lo suelte en banda, búsquelo, atiéndalo. Porque Dios te está diciendo, la palabra te está recalcando, si tú eres espiritual, restáuralo. Va a dejar que se pierda, va a dejar que se lo coma el mundo. No, tú tienes que restaurarlo. Está llamando a restaurar, a bendecir, a no usar la información para difamar al hermano. No usar el pecado del hermano para yo acabar con él. No decirle al hermano, mira, ven mañana cuando hoy yo tengo la palabra que te puedo dar para que tú te vayas reconfortado. Había un muchacho que yo conocí hace mucho tiempo, muchos años, y nos manteníamos en contacto. Él se fue fuera y nos manteníamos en contacto, el cristiano también. Y un día me llamó y me dijo, tengo una situación. Pequé
donde me albergaron en la casa, realmente me acosté con la hija de quien me albergó. Ella me gustaba y yo le gustaba, pero estoy en pecado, me siento sucio, me siento mal. Él allá, yo aquí, lo voy a dejar, lo voy a soltar en banda. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y lo aconsejé y lo aconsejé y lo aconsejé. Y llegó a salir el problema hace como 5 años, por eso lo comento. Y ya tiene una pareja como para casarse. ¿Cómo él logró resolver? Bueno, yo lo ayudé en oración y en dirección. Y sé que si él se reconfortó porque sigue sirviendo al Señor, algo bueno hizo de parte de Dios. Pero podía yo tomar esa información de ese hermano que me llamó viviendo en el extranjero para decirme la condición que tenía. No puedo. ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está el sentirme que soy un miembro del cuerpo de Cristo? Sino que soy un chismoso, contendedor, levantador de contienda, ira y disensiones. No lo soy. Entonces, eso significa que no todo el que tiene información está listo para restaurar. Porque todo el que maneja información muy confidencial tiene que saber cómo manejarse. Porque hay testimonio o hay conversaciones que los pastores tenemos que llevarnos a la tumba, porque no podemos dañar el corazón de quien lo confiesa, no podemos dañar nuestro testimonio ni dañar los corazones de los miembros de la iglesia. Esto es una tarea delicada y ardua, pero hemos aceptado el trabajo en Cristo y tenemos que hacerlo. No somos los mejores, pero pensando en que no somos los mejores, no vamos muy lejos del que es el mejor. No por Cristo, que ese es insuperable, sino de cualquiera que sea el mejor. Porque respetamos la vida de cada hermano. Entonces muchas veces tenemos que cargar con esas heridas que otro carga, y a veces hasta hacemos tanta empatía con la gente que estamos casi heridos nosotros como esa persona. Porque el amor, la condición en que el Señor puso al cuerpo de Cristo muchas veces es así. Hay por gente que usted se aflige mucho y lleva carga muy pesada. Entonces, porque una persona carnal usa la falta del otro para señalarlo, pero el espiritual siempre va a tratar y ayudar a restaurarlo. La carne nos expone, el espíritu nos restaura. Hay quienes se sienten ser espirituales, hablan lengua, levantan la mano, conocen doctrina. Y no por ser espiritual, también es saber que en la debilidad hay que ayudar a otros a restaurarse, a caminar el camino que usted ha ido labrando. ¿Por qué? Porque la palabra dice, da por gracia lo que por gracia recibido. Y si el Señor me perdonó en mi pasado, me trajo una vida nueva y yo estoy bajo su gracia, porque yo no quiero que otro hermano u otra persona camine también y tenga de esa gracia. La gracia no es mía, como hablábamos ayer los hombres. La gracia no es mía. Nosotros somos parte de un plan épico de Dios. Pero esa gracia no la imparte el pastor. Esa gracia la imparte el Señor. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Es por solamente una benevolencia, una bondad que Dios imparte a nosotros que somos pecadores. Entonces, una iglesia espiritual no es la que ignora el pecado, es la que corrige sin destruir, nos confronta sin humillar, nos disciplina sin perder el amor y nos restaura sin negociar la verdad. La verdad en ningún momento, que es Cristo, que es su palabra, la vamos a negociar por absolutamente nada, pero puede estar seguro de que sí vamos a trabajar para restaurar, de que sí vamos a trabajar para que se sienta bien conforme a la verdad de la palabra del Señor. Entonces, una iglesia madura no es la que nunca tiene conflicto, sino la que no permite que la carne gobierne sus conflictos. Amén. No es la que no tiene conflicto. La iglesia va a estar llena de conflicto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una situación diferente. Y acostumbrarse a estar ahí, a trabajar juntos, es diferente porque cada quien tiene un carácter y un temperamento diferente. La iglesia, desde un punto de vista, se dice que es el hospital,
Pero si se pone a ver cuando hay en situaciones, la iglesia también es un tribunal, porque tiene carga con los problemas, vienen los problemas de la persona como si fuera un tribunal de justicia. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés quería dirigir esos 2 millones y pico de gente que salieron de Egipto con él cuando Dios libertó el pueblo, hasta que llegó su suegro Jetro y le dijo: mira, tú estás trabajando mucho, levanta gente que puedan juzgar las causas menores y tú funcionas como una suprema corte de justicia. Cuando vengan los casos peores, entonces tú sales, pero también puedes tener tiempo para compartir con tu familia, porque déjame decirte algo: mira a todo muchacho aquí, mira a tu mujer. Eso es así. Entonces la iglesia no es la que tiene conflicto, es la que sabe cómo manejarlo en la vida del Espíritu. Amén. Así es que, Padre, gracias.